valor añadido europeo, contando con centros e instituciones en relación con la educación de adultos y profesores que coordinan proyectos europeos, que aportan un valor añadido a la dinámica de trabajo por proyectos ya incorporada a la vida de los centros. Empezaremos con Suso Montero, desde el IES Campus San Alberto, y continuaremos después con Julia Madalena y Javier Mónaco, procedentes de Asturias. Comenzamos con Suso Montero, profesor de primaria en el ámbito de comunicación, licenciado en pedagogía, el maestro que sigue redescubriendo la educación, lo calificó en su momento La Voz de Galicia. Lleva trabajando en la educación de adultos desde 1989, primero en el Centro de Adultos de Noia, en donde fue director, y desde 2000 en el IES Campo de San Alberto, en donde fue jefe de estudios durante 6 años y ahora imparte docencia en enseñanzas iniciales, ESA, ¿verdad?, como se llama en Galicia, y como administrador también del aula mentor. Lleva coordinando proyectos educativos europeos desde 2006, primero Grundy y el último Erasmus, con varios proyectos que han merecido el reconocimiento de ejemplos, como ejemplos de buenas prácticas por la Agencia Nacional, el SEPIE y la Comisión Europea. La última experiencia en este campo, faros y estaciones, viaje a Ítaca, con la participación de 5 países, ha sido galardonado con el primer premio Miguel Hernández en la convocatoria 2017, como ejemplo del trabajo por competencias con la población adulta, mediante el aprendizaje basado en proyectos con actividades interdisciplinares y la cooperación transnacional e intergeneracional, proponiendo un diálogo intercultural a través del cine. Y continúa, reflejo de ese viaje a Ítaca, en el que lo importante no es tanto el objetivo, que lo es, como el camino a seguir, atrayendo a cada vez más viajeros en la aventura del aprendizaje permanente. Gracias por la asistencia. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Ahora? Sí. Buenos días a todos y a todas. De nada, agradecer a María Eugenia Villanueva y a Emilio Ruiz todas las atenciones que tuvieron conmigo y con el centro de Noia, y agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí. Lo que voy a tratar de explicar en estos 45 minutos va a ser un poco explicar por qué estamos aquí. Yo estoy aquí en representación de un grupo muy pequeño de compañeros, que son compañeras, que son los que están trabajando día a día conmigo y los que han trabajado durante estos años en estos proyectos. Y un poco lo que voy a explicar, y digamos que esto va a ser el mapa de ruta, por las características del centro, del alumnado, hablar de cómo se pone en marcha un proyecto, de nuestra trayectoria anterior, de cómo buscar los socios, de cómo el alumnado se incorpora al trabajo del día a día y qué metodología utilizamos habitualmente. También hablaré un poco de la importancia que tiene, como decía Diego, el hacerse visible, la difusión de los materiales y la participación en seminarios y proyectos europeos. Evidentemente todo esto está, digamos que, refundido en la presentación que voy a hacer ahora, de manera que implícitamente veréis que el impacto pues, es multidireccional, un impacto que afecta no solo a los alumnos, a los profesores y también al centro, y va en beneficio de una mejora del aprendizaje y de una mayor motivación tanto para el profesorado como para el alumnado. Vamos a ver, yo, ya lo dijo María Eugenia, empecé a trabajar en adultos en un centro en el que éramos 4 profesores. En el año 2000 nos integraron en el IES Campus San Alberto, que es un centro que tiene actualmente alrededor de 70 profesores con enseñanzas muy diversas, la ESO, 2 bachilleratos y distintos ciclos medios y superiores de formación profesional. En ese momento, claro, para nosotros supuso un cambio muy grande, la integración en un centro tan grande y tan diferente para nosotros, y tratamos de incorporar las enseñanzas que teníamos entonces y adaptarlas al cambio que se estaba también produciendo en la legislación, con las enseñanzas básicas iniciales y la ESA para adultos. Fue un trabajo bastante complicado por aquel entonces. Las previsiones que había sobre nuestras plazas era que íbamos a desaparecer básicamente cuando el graduado escolar dejara de existir. Nosotros más o menos
tendríamos el certificado de función, tal como nos auguraban las mejores expectativas. Apostamos por una línea de trabajo y aquí estamos. Ahora mismo el perfil de nuestro alumnado es el de alfabetización, lo que se llama enseñanzas básicas iniciales de nivel 1, enseñanzas iniciales de nivel 2, que es la educación primaria para adultos, como sabéis. Con este grupo de nivel 2 es con el que hicimos la mayor parte de proyectos, con ellos empezamos y luego fuimos integrando poco a poco a los de EBI 1 y a los de ESA, en el módulo, sobre todo en los primeros módulos, en el primero y en el segundo. El perfil es amas de casa, personas jubiladas, que van pues, desde veintitantos años hasta, este año tenemos un alumno de 90 y otro de 92. La mayor parte ocupa el grupo de 59, 65, más o menos aproximadamente. Y luego tenemos el alumnado de la ESA, que es un alumnado de segunda oportunidad, gente joven que en su momento no consiguió el graduado, tiene muy poca motivación, pero que habitualmente asiste al centro con el objetivo de sacar el graduado escolar. La línea de trabajo que empezamos en el año 2005 pues va en la dirección de todo esto que veis en la pantalla, de hacer de la educación de adultos algo atractivo, y innovador y motivador, prevenir sobre todo el fracaso escolar, ofrecerles una segunda oportunidad a todas aquellas personas que no la tuvieron en su momento, porque tuvieron que irse a trabajar, porque tuvieron que emigrar o porque no la aprovecharon, sin más. Evitar la exclusión social. Todo nuestro trabajo queda siempre en la adquisición de las competencias clave, unas veces más focalizadas en unas, otras veces en otras, y el haber participado en proyectos educativos europeos pues nos dio una cooperación extra, un valor añadido europeo a través de la cooperación transnacional y del trabajo intergeneracional. Bueno, últimamente la idea, sobre todo en relación a la filosofía de Erasmus+, era participar en el proyecto Erasmus Plus para generar recursos educativos abiertos y transferibles. Y un poco, bueno, yo estoy aquí también hoy para enseñaros un poco el trabajo que hicimos y para ver si os sirve de algo como inspiración, como motivación. Y evidentemente, desde el momento en que entramos a colaborar con diversos países, fueron muchos los países que trabajaron con nosotros, creo que casi 30 países europeos, fomentar el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Promover la creatividad, el uso de las TIC y un sentimiento de ciudadanía europea. En los últimos dos proyectos que mencionaba María Eugenia, pues uno iba de literatura y el último iba de cine. Entonces, bueno, intentamos generar un diálogo intercultural e internacional a través del cine y la literatura en Europa. Como veis ahí abajo, hay un mecanismo, un engranaje que es muy pequeñito, pero que hasta ahora nos dio resultado. Ya digo, nosotros dentro del instituto somos un granito de arena. Yo soy el único profesor definitivo, contamos con un profesor provisional que cada año es distinto, eso es un problema añadido para la continuidad del trabajo, y luego hay un grupo de profesores, 3 profesoras, 2 profesoras y un profesor que colaboran habitualmente con los proyectos Erasmus Plus y son los que hacen que podamos ir hacia adelante. El premio Miguel Hernández para nosotros ha sido una inyección de moral, ha sido un subidón, y independientemente de la importancia económica, que sí la tiene, pues también tiene la importancia como profesional. Recibir un premio de esta categoría para nosotros es importantísimo. Y en ese sentido, el futuro que tenemos es un poco apostar por la continuidad de trabajar en esta línea y sí, el dinero nos lo está permitiendo, y también difundir el proyecto lo mejor que podamos, ¿no? Pensamos que es importante que se conozca y intentamos unir esta difusión a actividades de movilidades con el proyecto nuevo que estamos realizando. En cuanto a los principios metodológicos, bueno, yo siempre digo que la metodología viene dada por las actividades. Entonces, de todo este cuadro que vosotros veis aquí, de estos hay mucha literatura,
yo destacaría, sobre todo, tratamos de enseñar, aprender al alumnado, a buscar por ellos mismos su forma de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo yo haría hincapié en la motivación, en hacer que este alumnado de segunda oportunidad llegue al centro y encuentre algo distinto a lo que encontró en su poca escuela que tuvo, o en la que tuvo y no le gustó, y que los aprendizajes sean significativos, ¿no? para que ellos los integren en su vida. Por eso tratamos de dar una visión interdisciplinar, como veréis a lo largo de la explicación. Todo esto está muy integrado, ¿no? Y estos 4 pilares son la base, y yo creo que la clave de que esto haya funcionado. En cuanto a las competencias clave, bueno, ya no voy a comentar nada sobre ellas. Traigo aquí fotos de típico alumnado que tenemos, porque una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces pues ya no me paro más aquí como son, ¿no? Una cosa que siempre tuvimos en mente era que teníamos que buscar objetivos sencillos, actividades sencillas y productos finales sencillos, pero con calidad. Nosotros ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro horario semanal, y participar en proyectos implica un número de horas extras que tenemos ahí, que uno nunca sabe cuándo va a acabar el trabajo. Entonces pensamos que era importante todo lo que hiciéramos integrarlo en el currículum y procurar que todo el trabajo saliera con la labor del día a día, porque si no, bueno, aún así son muchas las horas que le dedicamos a mayores, pero bueno, con alegría y satisfacción, porque vemos el resultado, vemos el impacto que tiene en los alumnos y en nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que os decía, desde el año 2005, acordaros, había una frase que me dijeron: estas enseñanzas son habas contadas, no os queda nada. Y en el año 2005 dijimos, bueno, vamos a tener que hacer aquí algo, porque vamos a tener que mantener pues estas enseñanzas, porque no podemos perderlas, y desde ahí empezamos un largo y tortuoso viaje a Ítaca, que como veis ahí pasó primero por la elaboración de unos materiales didácticos y luego por la participación en 4 proyectos Grundtvig y un proyecto Erasmus Plus, que es el de las estaciones que os decía antes María Eugenia. Los orígenes tenemos que buscarlos en el año 2005, en el que la Consellería de Educación se puso en contacto conmigo para ver cómo podíamos hacer unos materiales para adaptarlos al currículum, y entonces lo que hicimos fue, con el alumnado que teníamos entonces, que no era mucho, hacer una evaluación inicial, y vimos que había que hacer un cambio pedagógico, que había que trabajar las lagunas cognitivas que los alumnos tenían, porque claro, ellos son alumnos adultos, tienen un bagaje de la vida, pero había que, digamos, coser esos conocimientos que tienen cogidos con pinzas y alfileres. Entonces teníamos que aprovechar además su motivación, que era muy grande, y darle un enfoque distinto. La respuesta que pensamos que fue la mejor fue adaptar los materiales y emplear los recursos, sobre todo las TICs. Búsqueda de información en internet, uso de correos electrónicos para ponerse en contacto con muchos familiares que tenían en el extranjero, que no estaban con ellos, y los materiales y la actividad diaria focalizarla sobre todo con el uso de la prensa. La Consellería de Educación nos publicó estos materiales en ese año, y ese mismo año decidimos, de casualidad, presentarnos a participar en un proyecto europeo Grundtvig, construyendo puentes. Nos llegó un correo electrónico invitándonos. Nosotros éramos 4 profesores de aquella, no teníamos idea de qué iba esto. Entonces nos pusimos en contacto con el coordinador alemán y él nos iba mandando información, nosotros íbamos traduciendo y decíamos, bueno, tú pon y mete. Nos pasamos los carnavales ahí metidos, cubriendo la solicitud porque se acababa el tiempo, y llegó a la parte de las movilidades y decíamos, pero mira, aquí dice que nos pagan un viaje a Noruega, esto no puede ser. Mira, dice que después aún vamos a ir a Checoslovaquia. Bueno, pues mira, tú pon. Y así empezamos. Entonces,
Sí, no os estoy exagerando nada. Aprobaron el proyecto y nos fuimos a Alemania y ahí nos dijo el coordinador pues una serie de cosas, a ver cómo encontramos nosotros el camino, y al final lo encontramos. Lo encontramos precisamente con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces pensamos que podíamos motivar a nuestros alumnos a que participaran en las clases y a darle las materias de forma interdisciplinar, estudiando el presente y el pasado de Noya, a través pues, del uso de cámaras fotográficas, por ejemplo, y el uso de las tecnologías, pues escaneando fotos. Ellos traían fotos antiguas de Noya, por ejemplo, la que veis ahí es de 1900, y luego íbamos al mismo sitio a hacer la misma foto. Y así fuimos haciendo un archivo y a ver cómo le íbamos dando forma. Luego pensamos que también era importante involucrar el aspecto afectivo, y entonces le mandamos que cogieran una foto suya de cuando eran jóvenes, que fuera muy significativa para ellos y que la trajeran, y luego volvíamos a repetir la misma foto, pero ya en el presente, en el mismo sitio, etc. Y luego, a partir de ahí, escribí una historia y, bueno, os podéis imaginar que fue una actividad muy bonita. De aquí hicimos una exposición que veis ahí. Este es el alumnado que os hablaba yo, el alumnado de enseñanzas básicas iniciales de nivel 2, con el que empezamos, y también hicimos un DVD, que os voy a poner un trocito, que se titula Volver, haciendo pues, un guiño a su vuelta a estudiar, ¿no? Y bueno, lo que cogimos fue aprovechar las fotos que cogimos, poner la del pasado, la del presente y hacer un poco la muerte maldita, la nieve del tiempo, la tierra en esa primera experiencia en proyectos europeos nosotros participamos como socios, porque claro, no teníamos ni idea. El coordinador que teníamos era, hay que decirlo, no suena muy bien, pero era bastante malo. Y de él aprendimos mucho, aprendimos a cómo no hacer cosas. Y el siguiente paso que dimos fue presentarnos como coordinadores. Entonces, esto supuso pues, hacer ya un primer esbozo de lo que iba a ser el siguiente proyecto, Keep Learning. Y me fui a un seminario de contacto, después hablaré de los seminarios de contacto, los TCAs de ahora. Me fui a Riga, sí. Entonces ahí conseguí 7 países que estaban interesados en este nuevo proyecto, que básicamente continuaba siendo para personas adultas, continuaba siendo para personas de la EBI2, y que, digamos, consistía un poco en el trabajo en hacer una guía no oficial de cada una de las ciudades. Y eso pasaba, pues lo mismo, por buscar información en internet, como por qué esta calle se llama Rosalía de Castro, por qué esta estatua es la de Avilés de Taramancos, por qué, bueno, todo eso unido al aspecto personal. Es decir, en la calle Rosalía de Castro antes había una pulpería que la gente iba, entonces ellos contaban la historia y todo eso, os podéis imaginar en clase, pues que estás trabajando las competencias clave desde un punto muy emotivo y muy motivador también para ellos, ¿no? La guía esta no oficial de cada país pues, incluía recetas, anécdotas, historias, fotografías, películas, vídeos, etc. Y una parte también de este proyecto era el aprovechar la sabiduría y el conocimiento de las personas mayores para que contaran cuentos e historias. Os voy a poner muy brevemente a esta señora que es muy graciosa, contando la historia sobre las pilas. Deveria falar dos pequenos objetos aos que non se lles presta o cuidado que se merecen, as pilas, que son un papel higiénico ou unha paciencia das nais, que somente nos lembramos delas cando se escopan. E estás escoitando, pero en vez de decir a felicidade, e de súpeto, la miña pastor se converte na miña de desorfista. Echamos a mano, prima, que viene mi novia verde. Acabamos
El siguiente proyecto también lo decidimos seguir en la coordinación. Aquí fuimos en nuestro viaje a Ítaca, como dice Cavafi, fuimos aprendiendo cosas y hicimos un esbozo del siguiente proyecto, que sería Somos diferentes, somos parecidos, somos europeos. Me fui a Budapest a presentarlo en un seminario de contacto y ahí conseguí nuevos socios. No sé si antes viste la bandera griega. Bueno, la veréis constantemente porque el socio griego estuvo trabajando con nosotros desde el principio. Eso es algo también muy importante, encontrar pues, un socio que esté ahí codo a codo contigo. Entonces, bueno, ahí conseguimos más países y nos pusimos manos a la obra con este proyecto que pretendía ser un puente entre el mundo tradicional y el moderno, combinar un poco la investigación del pasado a través de su experiencia, los remedios caseros, los refranes, y combinarlo con la tecnología. Continuamos profundizando en el uso de las nuevas tecnologías, la búsqueda en internet, las cámaras fotográficas, y le dimos ahí otra vuelta de tuerca, y entonces pensamos que los karaokes podía ser una buena manera para motivarlos a aprender idiomas y cantar canciones de los países. Entonces, cada país tuvo que elegir una canción significativa y nos las intercambiábamos. Entonces, los de Portugal eran de la isla de Madeira, pues tienen la famosa canción O Bailinho de Madeira, nosotros cogimos a Rianxeira, evidentemente, y Irlanda cogió Morimalón, Italia cogió Solemnica. Os voy a poner aquí una pequeña muestra para que veáis el resultado de los portugueses cantando a Rianxeira y nosotros. Y aquí ya veis que empieza a haber alumnado más joven que está integrado en las actividades. Los refranes giraron en torno a 10 categorías y aprovechamos su conocimiento de hierbas, los remedios para curar las heridas, básicamente. Hicimos 2 libros bastante rudimentarios, pero entonces muy diferentes a la guía que hicimos ahora en Erasmus. También en este proyecto le dimos una importancia a la expresión artística. Entonces, no es conocida por las lápidas gremiales, y en Galicia, como supongo que aquí en Cantabria hay muchos petroglifos. No se trataba de hacer grandes artistas, se trataba de sacar lo mejor de ellos que pudieran hacer en cuanto a manifestar de forma creativa y artística la cultura y el patrimonio. Entonces ahí cada uno hizo lo que pudo y al final esto es, como digo, es una cosa sencilla, una actividad sencilla que está integrada en el currículum y que dio un producto final también sencillo pero atractivo y muy interesante. La televisión de Galicia nos vino a hacer un reportaje entonces en donde... E tamén se lles aprendeu un grupo de educación para adultos de Noia a Galonoso. Entre eles, esta Pilar, que amosou aos seus compañeros parte do noso patrimonio. Estas son lápidas todas que temos aquí na iglesia de Santa María Nova. Cada lápida que hai significa o que estaba enterrado nela, significa o da vida, a ensino da vida é o oficio do que estaba enterrado nela. Na miña era de zapateiro. Eu escogí esa de zapateiro porque meu pai tamén era zapateiro. A cambio, sabemos do que... Bueno, como veis, hubo una participación. Todos los participaron. Estuvo coordinado por un mestre que trascendeu na súa formación o puramente teórico. De feito, procurouse que viaxasen e aprendesen a fina
las otras culturas in situ. Además, los formadores trataron de transmitir valores como la necesidad de dar una respuesta solidaria a la situación que estamos viviendo. El siguiente paso fue ir a Cerdeña a presentar el siguiente proyecto y buscar nuevos socios. Cuando llegué a Cerdeña yo ya sabía que el socio griego iba a continuar con nosotros. Él no asistió, pero lo pusimos aquí en la foto escondidos. Y allí básicamente encontré un grupo de socios que en total fuimos 9, porque luego se fueron añadiendo. Salí de allí con 7, pero luego mandaron correos de Islandia y de Turquía. Bueno, al final no le dijimos que no a nadie, nos metimos ahí. Este viaje a Ítaca casi que fue en un barco grande. Y no fue fácil, porque de Islandia a Turquía os podéis imaginar la diversidad cultural y de todo tipo que encontramos en el camino. Fue bastante difícil coordinar el proyecto, pero al final llegamos a buen puerto. Decía antes sobre los seminarios de contacto, los TCAs que hay ahora. Si estáis interesados en hacer algún proyecto, yo os aconsejo que pidáis antes para acudir a uno, porque os permite, bueno, si vais con idea de coordinar, ya os permite llevar una primera aproximación a lo que queréis que sea el proyecto. Y en segundo lugar, vais a tener la oportunidad de conocer a la gente, cara a cara vais a ver qué es lo que pueden aportar al proyecto o si no pueden aportar al proyecto, porque hay mucha gente que hay que decirlo, que tampoco le interesa mucho aportar al proyecto, que van pues, por viajar simplemente. Entonces esto no interesa, porque lo único que hace es traer conflictos y no nos interesa. Entonces yo os aconsejo que sí, que vayáis a los seminarios y si presentáis algún proyecto, porque eso es sumamente positivo e interesante. Vais a venir con muchísimo trabajo avanzado y con las cosas muy claras y ya conociendo los socios, sabiendo un poco qué es lo que puede dar cada uno de vuestros socios, que a la hora, aunque parezca una tontería, a la hora de redactar la solicitud, el reparto de tareas es muy importante y darle la tarea apropiada a cada uno pues hace que el barco vaya mucho mejor. Como veis ahí, fijaros, España, Portugal, Italia, Grecia, Dinamarca, Polonia, Croacia, Turquía e Islandia. Eran 9 países que estuvimos trabajando en torno a la literatura en Europa. Escogimos cada país un libro y sobre estos libros estuvimos haciendo actividades en conjunto en varios aspectos. Como dije antes, actividades sencillas para objetivos sencillos. Entonces, lo que hacíamos para una cosa nos la podíamos reutilizar para otra, porque si no, pues, el trabajo se multiplica. Me explico. Tenemos ahí una guía pedagógica que era, digamos, el germen de lo que fue esta, pero que, bueno, que no se parece, ahora que la vemos, no se parece nada, ¿no? Teníamos, por ejemplo, marcapáginas con citas que los alumnos y alumnas cogían de los libros que leíamos y hacían dibujos o hacían fotografías. Entonces íbamos haciendo esos marcapáginas, que luego también se podían utilizar para el calendario, que luego también se podían utilizar para hacer videopoemas. Tuvimos también otras actividades muy interesantes, como, bueno, acordando un poco a Pink Floyd, La cara oculta del libro. En esta sección lo que hacíamos era dar la oportunidad a nuestro alumnado de que escribiera, redactara un final alternativo al que el libro nos proponía, ¿no? Entonces con eso pues, hicimos un libro también de finales alternativos. En nuestro caso también tuvimos una experiencia en teatro. Nuestras alumnas representaron la casa de Bernardo Alba, muy bien por cierto, y una actividad muy bonita que nos gustó mucho y que es muy interesante, que luego la incorporamos a las actividades en los mítines transnacionales, las rutas literarias en cada una de las ciudades, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de
de la exposición que hicimos, nosotros proponíamos hacer una exposición, digamos, creciente, itinerante, como una bola de nieve, que cada vez que nosotros íbamos a una movilidad transnacional, lleváramos las exposiciones de todos los países y las expusiéramos en cada uno de esos países. De manera que empezamos nosotros con la Casa de Bernarda Alba, con las fotos y dibujos que hicimos sobre la Casa de Bernarda Alba, y así en cada uno de los países iba creciendo, ¿no? Luego volveré a Kapuscinski, porque Kapuscinski fue el que nos inspiró el proyecto Erasmus siguiente. Aquí tenéis ejemplos de dibujos sencillitos hasta dibujos mucho más elaborados, porque bueno, había gente que lo hacía bien. Uno de los libros que tuvimos que leer fue el Breviario Mediterráneo, por aquella época y ahora, por desgracia, pues ya sabemos, estas cosas ocurren en el mar. Os hablaba antes de las rutas literarias. Veis aquí, bueno, pongo un ejemplo de tres, por ejemplo en Italia, en Grecia y en Dinamarca. En cada uno de estos sitios, y otros más, pusimos la exposición cada vez con más material. Y lo que vamos a ver ahora pues va a ser un pequeño vídeo recortado, para que os hagáis una idea de qué era. Mucho de este material aparece en marcapáginas, aparece en el calendario, es decir, aprovechamos los recursos. Fotos, como veis, va con una cita, muchas en inglés. También hicimos videopoemas, aquí aparece pues, el alumnado adulto cantando, no lo voy a poner ya. Lo que sí os voy a poner va a ser un ejemplo de las rutas literarias, porque digamos, hablábamos antes del valor añadido que dan los proyectos europeos, el valor añadido europeo, la participación de diversos países, diversas culturas. A nosotros nos dio la oportunidad de leer libros que a lo mejor nunca hubiéramos leído, porque nunca hubiéramos caído en la cuenta de que eran libros importantes. Como cada país aportó con su idea, pues eso para nosotros fue muy importante. Y ya lo diré después, también es muy importante coordinar y poner el primer encuentro en nuestro país, porque vamos un poco marcando camino. Nosotros con las rutas literarias lo marcamos en Nolle, y este es un ejemplo del meeting conjunto que hicimos en Nolle y en Portugal. Por este mar que vamos, veo un vino, de formas illas que soltaron con palito e boa. A caravela foi un sonho, e a fragata chegou carregada de ouro. Non ves que o preso levan a San Simón? A ti que importa? Quer dizer, ninguém muere. Deixa-me que lhes pague a todo. Que ninguém bebe, disse o doutor dessurfeto com um sorriso destemido. Um verso romântico, senhores. De aí saiu o melhor poema da humanidade. Verde, terra de encantos, onde a tristeza não quer morar, de quem chora pelos cantos, o vento leva seus prantos para a alegria reinar. Other than the sensual passage of moments of ignorance such as this one. To be sincere, contradicting oneself every minute. I am nothing. I will never be nothing. I cannot. Y como os decía antes, nos embarcamos también en una aventura que no sabíamos muy bien que iba a acabar, porque la casa de Bernarda Alba es muy difícil de representar, pero gracias a la colaboración de una compañera, Amalia Pérez, conseguimos representarla con éxito en varias localidades de los alrededores de Noia. Esta es una pequeña muestra para que os hagáis una idea.
2014 fue la primera convocatoria que se hizo de Erasmus+. Nosotros nos dijeron, mira, ahora no te metas en una aventura con tantos socios porque Erasmus+ cambia el formato y eso va a ser muy complicado. Entonces decidimos continuar con los socios que mejor trabajaron en el proyecto anterior, el griego, el grupo portugués y el grupo de Croacia, y buscamos un país más, en este caso fue Eslovenia. Entonces fuimos 5 países que trabajamos en torno al cine y la emigración. Los orígenes de este proyecto, os decía antes que estaba en el anterior, en el de Eres una vez en Europa, que fue galardonado como proyecto estrella por el SEPIE y como historia de éxito por la Comisión Europea. Cuando estábamos leyendo el libro de Kapuscinski, Viajes con Heródoto, una frase nos inspiró, pues, lo que podía ser un proyecto bonito. Decía, solo anhelaba una cosa, cruzar la frontera, no importaba cuál y dónde, porque no me importaba el fin, la meta, el destino, sino el mero hecho, casi místico y trascendental, de cruzar la frontera. Entonces pensamos que nuestros alumnos habían cruzado la frontera muchas veces, y casi todos lo habían hecho. Y a partir de ahí, pues empezó a rondar en nuestras cabezas la idea de hacer un proyecto sobre migración, y como habíamos trabajado anteriormente con literatura, pues dijimos, vamos a hacer algo de cine, aunque no teníamos ni idea. Francamente, solamente teníamos idea de fotografía. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue una guía pedagógica, que es esta, ¿vale? En ella recogemos un montón de actividades, está en la página web, la podéis tener sin problema, y el documental este, que se titula Cruzar la frontera. Todos los alumnos tenían que decir alguna vez, por lo menos, cruzar la frontera en su intervención. Y van contando la historia, luego os pongo en 3 minutos un documental. Tenemos aquí un libro que se titula La historia interminable, que viene a ser el guión, pero completo. Nosotros aquí recortamos mucho, en clases pues hicimos el guión tanto en gallego como en castellano. Luego hicimos una guía cultural y didáctica y, bueno, una campaña para captar alumnado, porque la educación de adultos es lo que hay que hacer siempre. La guía pedagógica tenía 2 partes, una parte analítica, en la que nosotros hacíamos pues, propuestas de actividades sobre las películas que elegimos. Nosotros elegimos Un franco 14 pesetas, los portugueses A gallego da Dourada, los griegos Las novias, así sucesivamente. Y una parte creativa que era, bueno, vamos a hacer una parte creativa con lo que vamos aprendiendo. ¿Cómo hacer un buen documental? Y esa parte pues también está aquí incluida y un poco como ejemplo es el propio documental. La parte primera pues tiene actividades, proponemos actividades para hacer antes, durante y después del visionado de las películas, y decíamos que tenía que ser algo interactivo, interdisciplinar y globalizado. Por eso tratamos de buscar actividades de todos estos ámbitos que veis aquí, todas estas disciplinas. Ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de cómo explicamos el tiempo. Veis ahí que hay muchos fotogramas. Estos fotogramas los fuimos sacando uno por uno de las películas, con pantallazos. Podéis imaginar el trabajo. Digamos que son fotogramas que nosotros consideramos que en sí dicen algo, ¿vale? No son sacados al azar. Y luego, una imagen con mucho truco, os lo pongo así como anécdota, aunque ya me están haciendo señas que tengo que ir acabando. La escena que veis ahí, el chico con el barco, esa fue la que grabamos en realidad. La alumna que es, creo que es de Senegal, de enseñanzas básicas iniciales, pues no venía en el barco, pero luego la grabamos en croma, como veis ahí abajo, y entonces la montamos y da la sensación de que, si veis el documental, que también está en la página web, de que la buena de la chica va en el barco ahí con el movimiento de las cosas. Bueno, son trucos que van saliendo así a lo largo del camino. El documental es la parte más visible del trabajo, pero digamos el producto final, el producto intelectual, pues se nos dieron el dinero en Erasmus+ fue la guía pedagógica. Nosotros esto lo propusimos como complemento a la guía pedagógica. Del documental decir que es un poco la historia de la inmigración en España y en Galicia, coge todas las etapas,
de América, de Europa, la propia emigración en España. Veis ahí la emigración de la mejor generación formada, los jóvenes que están por Europa trabajando, y también recoge también la intervención de personas que están inmigradas y que son alumnas de nuestro centro, en cualquiera de las enseñanzas, en EBI, incluso en ciclo informático. Y 3 minutos ver esto y ya acabo. Este vals ya es el vals, y todos se van. Galicia, si no me escucha. In the last few centuries, we can distinguish 3 great periods of migration in Spain. Aterrorizados, decidieron varar o galeón, abandonarlo e emprender a fuxida. Alguén o acertara. Só había 2 alternativas: cárcel ou emigrar. Gracias ao que ocorreu nesta historia, moita xente non tuvo que emigrar, non tuvo que cruzar a fronteira e pudo seguir traballando na súa terra. Unha vez que saín de miña casa, fixen con veciño. Saímos cara as novas aldeias. Era a primeira vez que íbamos a cruzar a fronteira. A miña nai cruzou a fronteira por primeira vez desde o Porto de Vigo cara a Venezuela, cando ainda non tiña 17 anos. Estaba na aldea, cruzar a fronteira, atoparon a vida mellor. Botei 4 anos en Alemania e decidí cruzar a fronteira cara a Noia, porque os meus tíos cando viñeron aquí escapaban de mí. Y hablando con mi madre me dijeron que si he venido me llevaban para el País Vasco a trabajar a casa de un matrimonio gallego. La posibilidad de emigrar a Francia. Non o pensou 2 veces e cruzou a fronteira. Fui para a Suiza, tiña 15 anos. Iba con un grupo de personas que tamén emigraron. Cando chegamos á fronteira, abríronos as maletas e sacáronos unha barra de lobo que levábamos. Puxéronos de multa un franco 50 de francos suizos. Cruzamos a fronteira. Yo no entendía el idioma. Pero a pesar de eso, pues un año después decidí cruzar la frontera. Cruzar la frontera en Vigo, era mariñeiro e apenas ganaba para mal vivir, si emigrou. No ano que tamén era navegante, tuvo que cruzar esa frontera efímera que surcan os barcos por todos os mares del mundo. Y a mí me tocaba hacer y deshacer las maletas. Así durante más. Orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non teñen. ¿Qué aprendimos en estos 12 años? Bueno, primero, que hay que tener muy claras cuáles son las características, nuestro contexto y los objetivos que queremos. Tenemos que ser muy realistas cuando proponemos objetivos, cuando hacemos el cronograma y sobre todo con el reparto de tareas. Aprendimos a que son importantes los seminarios de contacto, que es importante coordinar, aunque si es la primera vez que os aconsejo que empecéis como socios para aprender, y que redactando la solicitud también hay que tener mucha precaución porque todo lo que se ponga en la solicitud va a ser todo lo que nos van a exigir. Por lo tanto, ser muy conscientes y muy realistas a la hora de hacerlo. Es muy importante una comunicación fluida. Nosotros hicimos una lista de correos para comunicar con los coordinadores y así poder hacer que las cosas vayan bien y poner fechas límite para todo. Y luego establecer un seguimiento exhaustivo y un proceso de evaluación en las 3 fases que todos conocéis, pero ser muy estrictos con esto y hacerlo en cada una de las reuniones transnacionales que tengáis. Cómo se implementan los proyectos y cómo integramos el alumnado. Bueno, la puesta en marcha decía que es importante la primera toma de contacto de todos los grupos en nuestro país cuando coordinemos, porque así damos ejemplo y vamos marcando un poco el camino. Y nuestros alumnos participan y son digamos el foco principal de las actividades. Nosotros pensamos en ellos a la hora de hacer todo. Entonces, aquí lo veis en el documental, en la historia interminable que cuentan, digamos, el guión del documental. Aportan fotos personales, como veis ahí, aportaron, bueno,
fotos que ahora tenemos de archivo, ¿no?, fotográfico, de Noia y de la época. Y luego en la organización de los mítines, las cenas interculturales, los cuentacuentos, los karaokes, un poco se trata de ser embajadores de nuestra tierra y aportar lo mejor que tenemos para exponerlo, ¿no? Una cosa que tuvimos siempre claro fue que teníamos que viajar con alumnos a todos los países, de manera que los Grumbi 12, que nos daban dinero para 12 viajes, nosotros conseguimos hacer hasta 36. Y eso se consigue con lo que voy a decir después, planificando con tiempo todas las etapas del proyecto y en cada reunión planificar ya la siguiente. ¿Qué consejos os doy? Pues eso, empezar como socios, leer la guía de participantes y tener muy claras las ideas de lo que podemos hacer y lo que no. Tener la guía como faro, porque eso va a ser lo que nos marca el trabajo, y crear equipos especializados en gestión económica, porque Erasmus Plus es bastante complicado y si sois coordinadores pues también nos complica mucho. Y la gestión de viajes conseguimos hacer multiplicar por 3 el dinero, pues planificando con tiempo, teniendo una persona que se dedicara exclusivamente a buscar viajes, hoteles, bueno, conexiones un poco raras a veces, pero que hicieron posible que nuestro alumnado haya viajado por toda Europa. Y luego la difusión un equipo de difusión de actividades, porque es importante, como decía Diego, hacerse visible, y muchas veces, pues ahora nosotros acabamos de llegar de Londres, ¿no?, y llegas cansado y no tienes ganas de mandar notas a la prensa, y mañana, yo lo hago mañana, y se va pasando el tiempo. Entonces es importante hacerlo en su momento, tener un equipo que se encargue de eso, y luego pues reuniones locales semanales, levantar actas, porque además es importante que puede haber una auditoría, nos van a pedir. Yo os animo a todos a participar, a pesar de las universidades, porque son experiencias muy interesantes. Medio minuto, decir que la continuidad que os decía antes está en el proyecto que tenemos ahora, que es una fusión de cine y literatura. Se titula Un lugar de esta aula. Entonces, como veis ahí, fuimos con alumnado a Londres a presentar al Centro Español Vicente Cañada Blanch, que está en Portobelo, el documental, y allí lo vieron pues, hijos y nietos de inmigración de España y de Galicia, sobre todo. Veis ahí la asistencia al evento. Veis también que estamos difundiendo el proyecto en Noia, en los alrededores, en Galicia. Hemos hecho muchas proyecciones. ¿Qué más? La televisión de Galicia pues, también se hizo eco del premio. El premio nos dio mucha visibilidad y yo creo que nos abrieron puertas, sobre todo a hablar con los alcaldes. Facilitó mucho la comprensión de nuestro trabajo. Y como veis ahí hay un alumno que estamos grabando para el nuevo proyecto. Grabamos en la estación de St. Pancras en Londres, en la plataforma 9 3/4, porque vamos a grabar un texto de Harry Potter y bueno, pues acabar con las palabras de Cavafis, que efectivamente Ítaca nos brindó un hermoso viaje y no sé si nos volvimos sabios, pero aprendimos mucho y sí, ahora comprendemos lo que significa viajar a Ítaca. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Si os parece, pues continuamos con la siguiente ponencia y si al final quedan unos minutos y se plantean preguntas, pues intentaríamos también darles calidad. Contamos ahora y de nuevo agradecemos también la presencia de Javier Fonbuena y de la Universidad de Oviedo y Julia Madalena del CEPA de Fiscal. Javier Fonbuena es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Además de su función como coordinador y dinamizador de redes y convenios internacionales, sus trabajos abordan principalmente la incorporación de las TIC aplicadas a la educación y a la formación del docente. Actualmente coordina el proyecto Erasmus Plus K2, como fue en su momento también un K2 que nos ha presentado el viaje a Ítaca que nos ha presentado Sus. En este caso, centrado en compartir buenas prácticas educativas y sistematizar un programa de competencias de capacitación para el empleo y la inclusión de personas adultas vulnerables. De las competencias básicas, en este caso enfocado a los colectivos en mayor riesgo de exclusión social. En el que participa el CEPA de México. Su directora, Julia Madalena, ya tomó parte